Feliz y bendecido día. Hola irrefrenables, bienvenidos al podcast de Arranca y Proyéctate. Yo soy Temagui Briceño, autora del libro Eres un arranque o un freno en tu vida, y estoy aquí para encender tu chispa de motivación. En este espacio te brindaré las herramientas necesarias para crear confianza, generar ideas emprendedoras y desarrollar tu propia fuente digital. Todo para que puedas diseñar tu realidad ideal. Acompáñame cada martes y jueves donde exploraremos cómo el mundo digital puede ayudarte a iniciar un negocio que te brinde tiempo y la calidad de vida que deseas. Comencemos este emocionante viaje juntos. Hola, bienvenidos irrefrenables a un nuevo episodio de Arranca y Proyéctate, el espacio donde encendemos tu mente, tu energía y tu coraje para que vivas la vida que sueñas. Hoy tengo una invitada súper especial, de lujo. Imagínense que tengo rato detrás de ella para que me aceptara la invitación y hasta que por fin me dijo que sí. Y estoy súper emocionada de tener esta invitada. Para mí es muy especial. Ella llega directo al corazón. Su historia es una lección viva de que nunca es tarde para comenzar. Ella es María del Carmen García, conocida como muchos la abuelita digital. Para mí ha sido la señora María de corazón desde siempre. Es una mujer de 67 años que decidió desafiar todos los estereotipos, sumergirse en el mundo del marketing digital y hoy inspirar a muchas mujeres con su historia de reinvención, resiliencia y coraje. Así que, si alguna vez pensaste que ya era tarde para empezar, escucha esta conversación, porque te aseguro que vas a cambiar esa creencia para siempre. Así que bienvenida, mi querida señora María. Es un honor tenerte en este espacio lleno de mujeres que quieren crecer, emprender y proyectarse. Gracias, Temagui. Gracias por darme este espacio y también reconocer que tú fuiste la que me insertó dentro del marketing después de 2 pérdidas que había tenido. Estaba un poco frustrada porque habían sido la inversión un poco alta y me sentía muy sola. Pero de pronto me recuerdo que cuando tú me dijiste en una entrevista por un emprendimiento que tenía en ese tiempo de productos físicos, me invitaste a participar en una clase gratuita, pero tú me convenciste porque algo en ti me decía que era mi oportunidad y me di ese permiso. Así que gracias a ti también por este momento. Créeme que ha sido difícil tal vez derribar uno de los miedos y es a poder contar genuinamente esa historia que pues me encantaría que sí la pudiéramos compartir, porque sé que muchas mujeres como yo, a veces de menor edad, tienen muchas limitantes también. ¡Qué hermoso! Bueno, aparte de que tú me estás diciendo, se encontró con Temagui, ¿qué fue eso que te motivó a decir empezar en el mundo digital después de los 60 años? Porque yo había intentado estar dentro de las redes, pero tenía mucho miedo, de verdad. Yo solamente usaba el Facebook y algo que yo hago mención en mi historia es esa vocecita que te dice el Instagram no es para ti. Yo quería aprender cómo usar el Instagram, pero en realidad había particularmente una persona muy joven que le decía siempre a su mamá y yo la escuchaba decir, ¡ay, mamá! ¿Sabes que tanta gente grande quiere aprender del Instagram y no se les queda? ¿Cómo va a ser eso? Entonces yo siempre tenía esa vocecita que me decía como, María, no vas a poder. Entonces había hecho muchos intentos ya y no tenía una cuenta creada, había pagado ya una clase solo para aprender a hacer historias y cuando el coach me dice, María, ¿y tu historia? No tengo cuenta. ¿Y qué iba a mostrar? Bueno, y así se repitió eso. A partir de ahí yo me quedé con esa inquietud, pero quería aprender. ¿Por qué? Porque yo había estado en la venta de productos físicos y de pronto a mí se me iluminó que yo quería hacerlo digital, pues porque tenía otros compromisos de trabajo y por eso compré una primera vez
Me quedé botada. La segunda vez compré un sistema por un embudo que en ese tiempo conocí y eso fue lo que me enganchó. Pero era principiante, no cabe duda, el joven que me capturó por allí. Y entonces cuando yo le pedí a él que me ayudara, me dijo, me dio una serie de razones que para mí no fueron valederas. Entonces dejé transcurrir como un año cuando apareces tú. Entonces yo dije, Maggie, por algo me está invitando. Bueno, yo pienso que tú fuiste como un ángel caído del cielo porque llegaste en un momento que no esperé la clase gratuita y tú me decías, señora María, espérese para la noche que va a haber una clase gratuita. Pero como yo no entendía cómo se manejaba esto, te dije, mándame el enlace que voy a comprar el curso. Y tú me decías, me insistías, espérate para la noche. Y yo compré ahí. Hasta después me di cuenta y pasó un tiempo para darme cuenta. Así es que me enganchaste y créeme que fue la mejor inversión y el punto de partida para todo lo que hoy puedo decir que si doy una mirada para atrás me he transformado totalmente, no solo la mentalidad, sino que muchas otras cosas. Qué bonito. ¿Y cómo te dijiste? Yo también puedo hacerlo, aquí voy yo con todo. ¿Sabes qué pasa? Que generalmente pensamos no poder porque ya somos mayores. Pero creo que haciendo una retrospección de mi vida, yo siempre fui una mujer que siempre luchó por algo mejor. Yo quería siempre estar más preparada, más formada. Y de esa cuenta, cuando yo tenía 12 años, mi papá decía, ¿verdad? No, Carmen ya sabe leer y escribir, que ya no estudie, porque las mujeres cuelgan el título en la cocina. Y eso a mí me martillaba y me mortificaba ante todo. Entonces, yo vivía con mi abuelita paterna y mi abuelito. Entonces le dije a mi abuelita, tiene que haber una forma para yo poder hacer que llegue algo de dinero. Voy a averiguar. Y entonces, entre mi timidez, porque yo apenas si hablaba, encontré ayuda con un director de la escuela. Y él me dijo, mira, vas a la departamental de educación y vas a gestionar una bolsa de estudio. En ese tiempo eran 15 quetzales, el equivalente a $2 de esta fecha. Entonces yo allí creo que empecé a soñar y a darme cuenta y creo que desarrollé mucho la capacidad de gestión porque así me mantuve, estudié mi educación básica, luego la otra etapa que yo quería también, tuve que examinarme en ese tiempo, no porque fuera la mejor, ¿verdad? Ni porque hubiera salido con una nota brillante. No sé cómo pasó, pero me la asignaron. Entonces, para mí eso fue romper un esquema mental a esa edad. Pero luego, así fue. Y cuando yo ya me hice maestra, seguí la universidad, pues yo pagaba, yo era mamá. Era esposa y era trabajadora. Pero ¿de dónde me salían fuerzas y tiempo? No lo sé. ¿De dónde salía el dinero? Pues claro, yo hacía muchas manualidades para tener un ingreso extra que me permitiera pagar no solo la universidad, sino que todos los viajes que eso implicaba. Entonces, ha sido una lucha de invertir siempre en mí. Y esta vez, cuando yo veo el marketing digital, a mí no se me cruzó la idea de decir, ay, no tengo dinero. No, porque esa es una barrera que encontramos siempre, ¿verdad? Entonces, yo siempre he invertido en mí y por eso yo digo, hoy soy lo que soy, porque nunca he tenido esa limitante de decir, no tengo dinero. Si no lo tengo, lo encuentro, pero siempre he sido así. Qué hermoso, qué hermoso. Sí, yo recuerdo que en ese grupo que entró, fuiste una de las primeras, yo creo que no tendrías ni el mes y ya estabas teniendo tus ingresos. Yo dije, wow, qué sorprendente cuando te comprometes a hacer que las cosas pasen. Señora María, me encanta todas esas creencias que has roto y que te han ayudado a crecer. Pero hay algo que estoy viendo, que en tu ebook cuentas cómo enfrentaste las críticas, la desvalorización y hasta el miedo a la tecnología. ¿Cuál fue tu mayor reto emocional y cómo lo superaste? Creo que romper con no fue miedo. Creo que el miedo te lo voy a decir. Empezó
cuando yo quería empezar a darme como mi imagen en público. Me recuerdo que pasé por 4 retos de video marketing. Y en 3 hasta me suspendieron la cuenta porque yo nunca entré. En el cuarto solo hice un video de 5 que tenía que hacer. Y lo recuerdo que fue parte de mi historia porque yo tenía muchos temores. Y cuando en el Facebook quedó, muchos de mis conocidos me decían, Carmencita, qué bueno, todo el mensaje que dio, porque mi enfoque era hacia la salud preventiva de la mujer. Entonces, ese fue un primer momento. Pero después yo me quedé así como que un poco con pánico y decía, ¿cómo seguir, verdad? Tenía temores porque eran normales. Entonces comencé tímidamente a hacer un video. Me recuerdo que el primer video que yo hice en InShot para TikTok lo llené de pegatinas, pero lo que no pude fue ocultar mi rostro. Entonces yo decía, bueno, ahora que veo yo esa foto, estaba como asustada. Yo veo que mi rostro lucía diferente. Entonces, esas fueron una de las barreras. Sin embargo, el miedo a la tecnología, pues claro que lo mantuve. ¿Por qué? Porque para mí era un choque. Por ejemplo, el Facebook no me preocupaba porque era lo que yo sí sabía, pero no lo sabía técnicamente. Ahora yo puedo decir, todo lo que a mí me ha facilitado haberme involucrado en la formación del marketing. Ahora ya puedo hacer bien los perfiles, puedo orientar a otras personas cómo hacer las portadas, que sí anotar, que no, cómo crear una cuenta realmente que valga la pena, por qué tiene uno que tener una fanpage y no un perfil personal para que no se lo vayan a bloquear y todo eso. Entonces eso ha sido parte de mi crecimiento, pero algo que a mí me seguía sonando era Instagram. Fui creando muy tarde la cuenta después que recibí ese curso y el coach me decía. Entonces pasaron 3 meses y yo no creaba esa cuenta. Entonces, un ciego con otro ciego, me recuerdo que de pronto me encuentro a alguien en el Instagram que me empezó a escribir y él estaba empezando también a crear su cuenta. Entonces yo le pregunto de una historia y me dice, ay, fíjate, me dijo que yo estoy comenzando también. ¿Y qué crees? Y yo no la he borrado porque entonces, ¿qué si era un reel? Y yo quería una historia. Entonces yo digo, eso es parte de lo que me ha pasado. Cuando yo me di cuenta mucho tiempo después qué era lo que había hecho y el gran error, bueno, hay que se quede porque eso me va a servir algún día como para reírme. Cuando yo lo miro, me da risa. Entonces rompí con el miedo, claro. Me fui involucrando, siempre preguntaba, ¿verdad? Eso sí, yo no tenía miedo de preguntar y algo que para mí fue muy, muy importante, que siempre me capacité. Yo trataba de estar en cuanto Zoom podía y ese sí fue un problema porque yo muchas veces me iba con la tablet a algunas reuniones familiares. Y yo estaba con la tablet mientras que los otros estaban oyendo música, hablando trivialidades. Y se me decía a veces, ay, qué feo que yo me marginara, porque qué tan importante era lo que yo estaba ahí teniendo, ¿verdad? Y la verdad es que rompí con eso también y de pronto no me importó. Entonces, ¿qué pasa? Me dediqué a eso. También terminé con muchas relaciones, amistades, pues que hablaban solo boberías y entonces eso a mí no me sumaba. Y de esa cuenta, pues cuando me llama a veces una amiga me dice, ay Mari, bueno, yo la estoy llamando a ver si tiene tiempo, porque como usted vive tan ocupada, pero es que de verdad yo me he ido formando y renunciando a esas pérdidas de tiempo, ¿verdad? Y gracias a eso, digo yo, hoy puedo decir con mucha certeza que soy otra persona, soy otra mujer. Y algo que sí te puedo decir, cuando comenzó la inteligencia artificial, yo le tenía pánico. Yo decía, ay, pero van a saber toda mi historia, mi vida y todo. Y es verdad que uno da sus datos y cuenta, entonces ya
prácticamente todo se va archivando y cuando tú escribes muchas cosas, las relaciones las vinculan a esa historia que ha dejado uno ahí alimentando a la inteligencia. Entonces un día yo estaba escribiendo y me dice mi nieto, güey, ¿tú usas ChatGPT? Entonces le digo yo, sí, mi amor, le dije, ¿tú lo sabes? Sí, me dijo, en el YouTube he visto. Ay, Howell, cuéntame. Y entonces fue con la personita que yo pude hablar de inteligencia artificial. Él tenía 9 años más o menos y entonces yo digo, era con la única persona que podía hablar de eso. Y le perdí el miedo. Hoy te puedo decir, me encanta estar explorando otras inteligencias. Así es que me volví hasta escritora. No soy cantante, no, pero hasta encontré cómo crear, ¿verdad? Algunas canciones igual con la inteligencia artificial. Y yo digo, ay, qué novedad. Tal vez para algunas personas contemporáneas no lo sean, pero para mí realmente fue parte de mi crecimiento personal. Qué hermoso. Y a ver, con todo eso, porque mira, todo lo que me dices de tanta gente que tenías alrededor, ¿cómo manejaste las creencias limitantes que otros te imponían? ¿Cómo que Instagram es solo para jóvenes o cómo por qué te alejas, por qué no te integrabas? ¿Cómo manejaste esas creencias limitantes? Porque muchas veces no nos entienden. Bueno, me enojaba. La verdad que me enojaba porque no me entendían. Entonces fui rompiendo y luego fui como organizando más mi tiempo para evitar ese choque de no incorporarme a algunos momentos. Algunas veces prefería no estar presente y me quedaba. Porque si yo tenía una clase que para mí era determinante y para mí era enriquecedora, prefería no salir y quedarme tranquila. Pero en otros momentos y hasta ahora, pues yo organizo ya más mi tiempo. De lunes a viernes estoy yo entregada, después que hago mis cosas en la casa, pues ya me dedico a lo mío. Entonces no entro en choque con nadie, aparto el sábado y domingo para hacerlo familiar y a partir de ahí mi vida ha sido como un poco más saludable. Nadie me tiene que estar martillando que estoy mal, ¿verdad? Que no me incorporo, pero bueno, así ha sido más lo que he hecho. ¿Y qué le decías a esa vocecita? Pues me organizo y no molesto a los demás, pero me dejan hacer lo que quiero. ¿Cómo te decías? Pues sí, yo decía, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera puedo hacerlo? Así que por fin tomé la decisión, no hace mucho. Yo te puedo decir que tal vez hará cosa de mes y medio, que yo mejor me organicé porque entraba en choque constante de que si iba conectada a algo o porque no salía o porque tenía la computadora abierta, o cuestiones de ese tipo, ¿ves? Y digo yo que estoy en paz conmigo, estoy tranquila, he ido avanzando mucho. Y de esa cuenta he ido mejorando muchas cosas que anteriormente trabajé y cuando ahora hago una revisión digo, no, a esto le falta más color. Bueno, ahora tengo que cambiar por los colores de mi marca, que esa fue otra historia, fue una mentoría que yo tuve. Que de verdad ahora con la inteligencia artificial la gente hace la marca personal en segundos. Sí. Y a mí me llevó meses. Pero yo digo, gracias a esa persona que tuve martillando desde qué era mi propósito de vida, qué misión tenía. Entonces, todo eso yo digo, hoy puedo dar gracias porque me enseñó un camino muy largo, el cual yo quise ponerlo en práctica con muchas personas, pero se desesperaron. Yo en algún momento también cuando estaba en la creación de mi marca personal me desesperaba y decía, ay, qué inútil soy, entonces yo para esto no sirvo, pero luego decía, no, tengo que poder hasta que logré llegar a mi manual corporativo. Entonces digo yo, ahora que lo reviso, ay, valió la pena. De verdad que valió la pena y he tratado de hacer alguna marca personal por otro producto que quería y me da el mismo resultado. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de dirigirme a mujeres, unas, porque tienen niños que cuidar,
y tienen que salir, otra que tienen adolescentes y que por salir a trabajar no les dedican tiempo y tienen que generar ingresos, y por otro lado, porque las mujeres necesitamos ser autónomas. Entonces yo digo, esos tres son mis clientes ideales, pero entonces ya entendí que por cada cliente tengo que trabajar algo diferente, ¿verdad? Así es. Señora María, y hablando de algo diferente, ¿qué fue lo más transformador de este proceso de aprendizaje digital? Ay, es que yo digo que no hay una cosa que yo pueda decir. Ha sido la suma de todo, en realidad, y ante todo, el haber invertido. Invertido para mí ha sido importante, invertir dinero. ¿Por qué te digo que ha sido tal vez algo determinante? No porque haya sido alto el valor y que muchas personas crean, ay, es que entonces tengo que invertir mucho dinero. No, sencillamente, para mí fue importante desde muy jovencita el entender que invertir en una misma le hace crecer. Pero ahora dentro del marketing digital yo prioricé. A mí me regalaban un dinero para el día del cariño, el día de la madre. ¿Y yo qué compraba? Algo digital, un curso digital que a mí me sirviera para complementar lo que tenía un poquito flojo. Entonces, podía haberme gastado el dinero en una bolsa, tal vez en unos zapatos, pero no, eso para mí no era lo más importante. Y por otro lado, el tiempo, porque el marketing digital ayuda, pero también tenemos que sacrificar algo, y es el tiempo. Estudiar. A mí me ha encantado siempre estudiar. Yo les digo a mis hijos que se preocupen el día que yo ya no tenga deseo de estudiar y de prepararme, pero ha valido la pena, porque incluso un familiar político me dijo hace aproximadamente un año que yo le hablaba de cómo crear anuncios, qué usar, qué no usar y todo. Y me dice, usted a la edad que tiene hablando de todas esas cosas. Y yo conozco tantas personas que solo saben hablar de enfermedades. Entonces, no sé, ¿será que usted es normal? Entonces, a veces yo digo, pues sí, soy normal y soy real, una mujer real, pero con muchos sueños, con muchas ilusiones y con muchos deseos de transmitir ante todo con mi experiencia y decirle pues a muchas mujeres principalmente. No están excluidos los hombres, porque también hombres ya después de los 60, pues pareciera que no funcionan para nada, y no es cierto. Todos podemos. Lo único es que tenemos que ser más disciplinados y priorizar también. ¿Por qué? Porque yo no soy una persona, yo no tengo el hábito de la televisión. Nunca lo he tenido. Ahora, a mí no me hace falta la televisión. ¿Por qué? Porque para mí lo que sí es determinante es la computadora y el internet, el teléfono. Así que yo me recuerdo que en el TikTok hace ya un tiempito, un video que se me hizo viral, iba dirigido a mamás, ¿verdad? Que dejaban a sus hijos en manos de otras personas, y los riesgos que se corren son demasiado altos. Entonces me escribía mucha gente, pero lamentablemente la gente que me escribía era de un país en el que yo no le podía vender nada porque por las políticas de su país. Para mí fue frustrante y bueno, pasó el tiempo, me quedé en amistad con muchísimas mujeres de ese país y yo digo, valió la pena. No vendí, pero pude establecer esa conexión con otras mujeres que estaban ávidas de conocimiento y de generar ingresos, pero que por cuestiones de la vida no se pudieron, ¿verdad? Entonces, esas son de las cosas tal vez que a mí más me pueden dejar, ¿verdad? Un sabor agradable en mi vida. Empezaste a sembrar semillas en otras personas de que también era posible, solo había que buscar la manera o es cómo esquivarla. Algo que me impresionó mucho, que te recuerdo cuando comenzamos, pero que te lo voy a decir, que lo voy a preguntar de esta manera. ¿Cómo cambió tu forma de ver la vida, tu autoestima al atreverte a emprender en el mundo digital, al hacer tus videos, al poner tu cara? Porque
al principio tú no querías, pero eres una persona tan hermosa y con tanta energía para compartir. ¿Cómo hiciste para atreverte y tu autoestima? ¿Cómo cambió la forma de ver tu vida? Ay, Maggie, es un proceso bastante fuerte y yo me recuerdo que tuve incluso contigo una sesión que yo recuerdo. Cuando yo tenía 3 años y medio aproximadamente, tuve un accidente. Tal vez mi mamá estaba muy ocupada y yo me lastimé un ojo. Entonces, para mí eso marcó mucho porque estuve hospitalizada, según después me decía mi familia, por 4 meses y yo no recuperé ese ojo. Entonces, para mí eso fue la pérdida de un ojo, para mí fue algo que me dolió. ¿Por qué razón? No porque no pudiera ser yo y no porque no pudiera ser una mujer como lo que hoy soy, pero me tuve que enfrentar a muchas burlas, a muchas descalificaciones y todo era con descalificativos que me dolían y me dolían mucho. Entonces yo tuve mucho miedo de enfrentarme a la cámara precisamente porque yo pensaba desde mis pensamientos, ¿verdad? Valga la redundancia, de que era tan visible y que iba a sufrir las mismas descalificaciones que yo había tenido en mi niñez. Y nada de eso sucedió. Entonces, el haber enfrentado ese primer video que pude hacer, dije yo, sí lo puedo hacer, no tengo ninguna limitante. Ha sido, claro, mucho sacrificio porque pues no es lo mismo tener 2 ojos vivos, pero tampoco ha sido una limitante. Entonces, también yo decía, ¿cuántas otras personas no tienen piernas o no tienen brazos y han escalado al éxito? Entonces yo tengo mis manos, tengo mis piernas, tengo un cuerpo totalmente, solo me falta una pieza de mi cuerpo, porque no ha sido una limitante. Entonces yo tengo que seguir adelante y créeme que esa sesión que yo tuve contigo me alentó muchísimo, porque yo dije, esta no es realmente una limitante. Entonces ahora para mí es tan normal hacer mis videos, subirlos al TikTok, hacer mis live en Facebook. Y bueno, ya eso no es una limitante porque lo pude superar. Ahora digo yo, bueno, si no hubiera tenido esa sesión, no sé si todavía estuviera en ese temor, pero ahora ya lo veo muy normal y mi historia, pues yo digo, es otra. Hoy me veo diferente y mi estima también mejoró porque era algo que a mí me lastimaba mucho. Imagínate, yo siendo ya una mujer casada, yo sí, era inteligente, ¿verdad? A mí se me calificaba. Sí, es muy inteligente, pero tiene ese problema en el ojo. Como que el ojo era el que para mí era lo peor. Y me hicieron creer por muchos años que eso era. Y no, hoy me doy cuenta que no. Porque gracias, aunque sea tener un ojo, yo no he dejado de ser lo que soy. Y sigo siendo una mujer que lucha día a día, que hace uso de la cámara sin ninguna limitante y estoy contenta con lo que soy. Qué hermosa. Y es que era una limitante que vivía solo en ti. Yo recuerdo, yo te conocí y que si tú no me cuentas lo que tenías, yo no me había dado cuenta. Te lo juro, se me habría. O sea, fue porque cuando hicimos la sesión que ya me contaste, yo digo, wow, te lo juro que pasé por no es visible, pero era algo que tú llevabas, un freno que no te dejaba seguir avanzando. Te felicito por eso. Ha sido mucha inspiración para otras mujeres. Así que, ¿qué le dirías a una mujer que hoy tiene 50, 60, casi 70 años o más y cree que ya es tarde para reinventarse? Que no se detengan, que tienen que hacer valer sus sueños, que tienen que luchar por sus sueños, que si tienen algunas limitantes como la que yo tuve, pues eso no tiene por qué ser una barrera para ser unas mujeres más prósperas y productivas, que tienen que seguir adelante,
yo también quiero con mi historia inspirar a otras mujeres que probablemente han pasado por problemas similares a los míos o tal vez menos dificultades que la mía, pero que son capaces también de superarlas. Y por eso yo también, cuando entré a un sistema digital para automatizar todo lo que son las ventas, me fui de cabeza, de verdad, a aprenderlo y me enamoré. De verdad, de ese sistema. Hoy digo, María del Carmen, estás haciendo páginas de ventas, estás haciendo anuncios, estás haciendo lo que en tu vida no habías imaginado. Entonces yo les digo, mujeres, hombres, si tienen más de 50, 60 años, rompan con ese miedo. Si ustedes quieren saber más detalles de lo que yo he pasado y he tenido que derribar, comuníquense conmigo, yo les contaré, porque de eso se trata realmente, de irnos apoyando, ¿verdad? Y de ir sintiéndonos personas útiles ante todo, que en nuestra edad no queremos ser un estorbo para nuestra familia, sino que podamos ser inspiración para ellos también. Y ese es el mejor legado que les podemos dejar. Entonces, mi mensaje va a eso, que quieran aprender, que sean mujeres superadas principalmente y con una estima mucho más elevada. Qué hermoso, Ana María. Y aparte de que has conocido a tanta gente con ese mensaje tan bello, ¿cómo ha sido tu experiencia conectando con otras mujeres en las redes sociales? Ay, ha sido, yo digo, gracias a las redes y al marketing he podido conocer muchas mujeres. He conocido muchos hombres también dentro de este campo que han encontrado y han visto en mí mucho potencial, que me han hecho sentir una persona de mucho valor. Pero principalmente entre las mujeres ha sido algo maravilloso. Cuando comparo mi vida y me veo reflejada en en muchas otras historias de mujeres que han pasado por lo mismo que yo he tenido que derribar, o en una vida que ha sido muy dura de pasar, digamos la vida de madre y esposa, y yo veo cómo muchas otras mujeres han superado todas esas cosas, entonces digo yo, tenemos en común una problemática. Pero qué bueno haberme afianzado de mujeres de las que yo puedo aprender y de las que he podido tomar muchos mensajes que también me han ayudado a fortalecerme, porque hay muchas veces que una siente como que ya no puede más. Y algo que a mí me encantó y que recién pasó fue la cumbre de mujeres. Oír tantos testimonios de esas mujeres, yo me veía ahí. En muchos casos, eso me pasó a mí, eso lo superé. Todas esas cosas fueron maravillosas. Gracias por haberme hecho esa invitación. Ay, qué hermosa. Señora María, un mensaje de cierre para toda esta audiencia hermosa de irrefrenables que nos están escuchando. Que tenemos que sumarnos a esas mujeres y personas irrefrenables porque lo necesitamos. Tenemos que ser como una red, ¿verdad? Irnos sumando, es como crecer una tela de araña que se va haciendo más y más y más grande. Entonces, si tejemos nosotros entre todos y entre todas esto, creo que vamos a ser personas que podamos dejar ese legado y ser inspiración para muchas generaciones que nos puedan escuchar o que nos puedan ver. Qué hermoso. Señora María, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? Yo igualito les voy a agregar el enlace, pero me gustaría que lo mencionen. En TikTok y en Instagram estoy como María del Carmen.García G. Y en el Facebook, pues estoy como María del Carmen García en mi perfil. Así es, entonces ha sido de verdad una experiencia maravillosa.
Yo espero de verdad, Maggie, que con este mensaje pueda contribuir o seguir sembrando algo que nació tal vez en tierra, así como entre rocas, pero que poco a poco yo encontré esa tierra fértil y yo quiero seguir siendo una mujer que pueda ayudar a más personas a crecer. Qué hermoso, me encanta que sigas siendo abono para otros que quieren crecer y sembrar esas semillitas. Señora María, gracias por mostrarnos que la edad es solo un número y que el verdadero impulso nace del corazón. Hoy nos dejas claro que no hay edad para soñar, emprender y encender esa llama interna. Así que, querida comunidad de Irrefrenables, si estás escuchando esto y sentías que ya habías perdido tu oportunidad, quiero que recuerdes estas palabras. Reinvéntate. Es posible y nunca es tarde para arrancar y proyectarte. Gracias, señora María, por ser una luz en este camino digital. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes, tú no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque algo dentro de ti quiere florecer. Así que mil gracias, feliz y bendecido día. Bye bye.